Listo, ya la estoy grabando. Por Ok, favor. sigamos. Entonces, está escrito cuando el chico que está, el chico simple, al final de todos los chicos, el último es el chico simple. ¿Y qué le contestamos a él? El pasuk de la Torá, de vuelta a Shemot, capítulo 13, pasuk 8. Dice el pasuk, Bejosek yad, otzianu Adonai mi Misraim, midet abadim. Entonces le estamos diciendo, un segundo, vamos a ir al principio del pasuk, para que esto tenga más sentido. Pero es el próximo pasuk. El próximo pasuk dice así, le contestamos al Sheno y Yodé al Lishol, a la persona que no sabe cómo preguntar. Le decimos así, Beigadta levinja, y le vas a decir a tus hijos, Bayomahu, en este día, lemor, diciendo, Baaburse, por esto, Asa Adonai li, Dios me hizo a mí, Betzeti mi Misraim, y me sacó de Egipto. Trae el Maldim. Esta es la base de toda la Gadá. ¿De dónde sabemos que hay una mitzvah de escribir y en la noche de Pesaj contar la Gadá? Lo aprendemos de este pasú. De vuelta a la respuesta que le damos al chico que no sabe cómo responder. Beigadta levinja bayomahu leemor. Abur sea Hashem li betzetim Misraim. Él dice, esta es la fuente para toda la mitzvah de la Gadá. Y si es la fuente, vemos acá, que de acá también se aprende, explica la Gemara, que de acá se aprende que uno tiene una mitzvah de contarle la Gadá a los hijos en esta noche. Y todo el pasuk mismo, la base de la Gadá que es relatar la historia de Pesaj a los hijos, pasarle el mensaje a ellos. Y esto es todo el esqueleto de lo que vamos a estar estudiando hoy. El autor de la Gadá no que agarró todos los párrafos que consiguió, los puso como vinieron a la suerte, no. Se basó en este pasuk, y vamos a ver cómo, para poner cada parte y cada información, todo basado en este pasuk. Vamos a empezar. Decimos, Abadim Ainu le paró be Mitzrayim, Bayotzianu Hashem Elokenu Misham. Entonces decimos el principio de la Gadá. Éramos esclavos, fuimos esclavos a Paró en Egipto, y Dios nos sacó de ahí. Viajas a Kausroa Netuyab. Entonces decimos que el punto es, esto viene a introducir qué es lo que estamos haciendo esta noche. Al principio empezamos la Gadá con una introducción. Están todos en la mesa, tenemos amigos, abuelos, nietos, primos, tenemos toda la familia en la mesa. Y hay gente que no sabe. Entonces lo primero que hay que hacer es, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué hacemos sentados esta noche en esta mesa? Empezamos diciendo, Abadim Ainu le paró en Israel. Al principio éramos esclavos en Egipto, Beyotzianu Hashem Elokenu Misham, y Dios nos sacó de allá. Entonces lo primero que venimos a introducir es de dónde vemos que tenemos que tener esta noche. ¿De dónde vemos que tenemos que hablar? ¿Cómo comienza la historia de esto? El pasuk mismo dice que éramos esclavos en Egipto y Hashem nos sacó de ahí. Dice que por esto Dios ordenó recitar la salida de Egipto. Todo el punto de por qué estamos haciendo esto viene de la base que éramos esclavos y salimos en libertad. Entonces, lo primero que venimos a traer, de cierta forma, es una base alágica, no un tema profundo, algo alágico, explicando por qué estamos haciendo esta noche, dándole a entender a toda esta gente que está en la mesa, que muchos pueden saber, muchos no. Una razón alágica, estamos sentados en esta mesa hoy, conmemorando la idea de que estábamos esclavos en Egipto y salimos. Y esto, en verdad, la idea es pasarlo para los hijos, no solamente quedártelo tú. Dice, ¿por qué tanta importancia de pasarse a los hijos? Dice, continúa leyendo el pasuk. El pasuk dice, Veilo lo otziem akadosh baruchu et avotenu mi Misraim, adain anu ubanenu vnebanenu meshuavadim. La importancia de los hijos y por qué continúa así el Abadim Ainu, nos viene y nos dice, ¿sabes por qué tiene que ver con tus hijos? Porque si seguís leyendo, te vas a dar cuenta que si no fuese porque Dios nos sacó de Egipto, hoy en día, nosotros, nuestros hijos y nuestros hijos de nuestros hijos seguirían en la misma situación. En este punto, lo que está haciendo el párrafo de la Gadá, viene a darle a entender a los chicos, tiene que ver con vos. Esto no solamente se trata de tus abuelitos y mis abuelitos. Lo más difícil en los Hagim del pueblo de Israel, y lo que tiene la idea de lo que representa un Hag, es qué tiene que ver conmigo. ¿Cuántas veces uno escucha de un Hag
y decís, estamos conmemorando algo que pasó hace 3000 años. Ok, no tiene mucho que ver conmigo. ¿Cómo me afecta a mí hoy en día? Es muy difícil conectarse con algo así. Y mucho más y más, es muy difícil darle a entender a un chico por qué se tiene que conectar con esta idea. A este punto lo que está enseñando la Gadá es que tiene mucho que ver con vos. Si no fuese por esto, por este evento en la historia, tú, mi hijo, mis nietos, mi familia, estaría hoy en día bajo una situación de esclavitud. Bajo una situación, no como estás hoy en día, cómodo con tu familia, con tus cosas. Gracias a este evento cambió toda tu vida. No solamente la de tus abuelitos, bisabuelitos, cambió tu vida a lo que es hoy en día. Por eso es que la Gadá continúa con este pasuk. Continúa con estas palabras, dándole a entender al niño y a los chicos, y a la gente que está sentada en la mesa, esto tiene que ver con nosotros hoy en día. Es importante hacerle entender a los chicos esta idea, que se conecten con lo que es la Gadá. Los Jamín explican que por eso fue que este pasuk está acá. El Malvin dice, esta es la razón que escribieron de esta forma la Gadá. Para darle a entender a los chicos, tiene que ver con vos. Esto que estamos haciendo está conectado con vos. No se trata de contar historia. Hay gente que odia historia y odia la historia. Hay gente que no le gusta. Le gusta matemática, le puede gustar otra cosa, pero hay gente que no puede aguantar historia. Esto no es historia nada más. Esto es entender que esto es lo que es nosotros hoy en día. No se trata de lo que fue solamente hace 3000 años. Nos afecta a quién somos hoy en día. Y continúa el pasuk. Beafilu kulanu. Dice, continúa diciendo, Beafilu kulanu jajamim, kulanu neburim, kulanu yodim et Torah. Mitzvah alenu lesaber mitzvah Misrael. Dice en el Abadimainu, no importa si somos todos jajamim, somos todos neboim, somos todos gente que sabe toda la Torah. No me importa. Tienes una mitzvah de contar la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque a lo que estamos diciendo hasta ahora es porque no se trata de vos. ¿Vos pensás que todo se trata de vos? No. La idea de la Gadá de Pesaj es que le vas a enseñar a tus hijos. Le vas a pasar el mensaje a ellos. Si se trata solamente de vos, entonces si vos ya lo sabés, ¿para qué lo tenés que repetir? Y por eso es que automáticamente, después de esta parte, ¿qué trae la Gadá? Vemos que el próximo párrafo en la Gadá, ¿cuál es? Maaseh, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar. Los Jamim estaban sentados estudiando la salida de Egipto. ¿Acaso ellos necesitan hacer esto? ¿Acaso estamos hablando de los Gedolim más grandes de toda la historia? Estamos hablando de Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar, Ben Azariah, Rabbi Akiva. Estamos hablando de la base de la Torah que tenemos hoy en día. Estos son los Gedolim. ¿Acaso ellos no sabían la simple historia de la salida de Egipto? Obviamente la sabían. Pero el mensaje es que no se trata de ellos. Se trata de todas las generaciones que vienen después de ellos. Se trata de sus hijos, de sus nietos. No están contando y charlando de la salida de Egipto por ellos. Están contando con la salida por sus estudiantes que estaban ahí presentes, que estaban escuchando lo que estaban hablando. Porque no se trata de ellos. Se trata del resto de la gente que viene atrás de ellos. Eso es lo que representa la Gadá. El Malvin comienza diciendo eso es lo que vemos en el primer párrafo. Y lo aprendemos de qué? De vuelta, todos volvemos al pasuk de Beigata Levinja, toda la respuesta que le dimos al que no sabe preguntar. Muy bien, continuamos. Y todo esto de vuelta lo aprendemos de dos palabras. Las primeras dos palabras, Beigata Levinja. De todo el pasuk que trajimos anteriormente, lo estamos aprendiendo solamente las primeras dos palabras y le vas a enseñar a tu hijo. ¿Qué le vas a enseñar? De vuelta, la base de donde vemos que hoy en día, ¿por qué nos estamos juntando y qué tiene que ver con eso? El primer punto es conectar a tu hijo con el Seder de Pesaj. Hacerlo que entienda que tiene que ver con él, que es una conexión a él mismo. No se trata solamente de vos, se trata también de esos. Entonces después dice, Rabbi Elazar, ¿cómo continúa la Gadá de Pesaj? De vuelta, hasta ahora ya establecimos las primeras dos palabras del pasuk, que es toda la base de lo que es la Gadá de Pesaj. De vuelta, las primeras palabras son Beigata Levinja. Vamos a ver cómo continúa ahora. La Gadá continúa con qué? Amar Rabbi Elazar ben Azariah, Areani que ben Shivin Shana. Está una historia, que parece una Gemara, de Rabbi Elazar ben Azariah. Y cuenta de que él se pone a discutir con otros Jamim. ¿Cuándo es el momento de la mitzvah de recordar la salida de Egipto? Entonces ya estudiamos de dónde vemos la mitzvah. Ahora la Gadá se pone a meter, ok, ¿cuándo es que tengo que cumplir esta mitzvah? ¿Acaso la puedo hacer a principio de mes? ¿La puedo hacer a final de mes? ¿La puedo hacer de día, de noche? ¿Es solamente en esta vida? ¿Es la vida en el mundo venidero?
en esto se empiezan a meter, en el punto de que, ¿cuándo es el momento de estudiar, de hacer la mitzvah? Muy bien, próximo punto, nos empezamos a meter en los 4 hijos. Entonces, vamos a explicar. El primero fue Beigata Levinja. Esa es la primera parte. Vas a ver cuándo es, de vuelta, qué es la mitzvah. Continúa la Gadá estudiando cuándo es el momento de hacer la mitzvah y se empieza a meter en los 4 hijos. Y sabemos que a este punto, el orden que trae la Gadá de los 4 hijos es primero el Jajam, después el Rashá, después el Tam y el último el que no sabe preguntar. Lo más interesante de todo esto, cuando uno se pone a analizar los 4 hijos que trae la Gadá, es que este pasuk que trajimos, que es la base de toda la Gadá, está recién con el último hijo. Y la Gemara dice, ¿de dónde empezamos a discutir la mitzvah? De vuelta, ¿de dónde empezamos a ver la Gadá de Pesaj? Empezando por el cuarto hijo. Así trae la Gadá en Masejet Pesajim. La segunda parte de la Gadá nos está enseñando qué cosa, en qué momento y cuándo. ¿Y dónde vemos esto en el pasuk? Decimos en el pasuk, está escrito, de vuelta vamos a volver al hijo Tam. Al hijo Tam le decimos la segunda parte, Bayom Ahu, en este día. De vuelta, el pasuk que es Beigata Levinja Bayom Ahu. Lo vamos a estar repitiendo mucho este pasuk, porque es la base de toda la Gadá. Beigata Levinja, le vas a enseñar a tu hijo, Bayom Ahu, en este día. Lemor diciendo, Baburse Asa Hashem Letzitim in Israel. Las segundas palabras que trae el pasuk es Bayom Ahu, en este momento. ¿Qué es eso? ¿En qué momento? La pregunta es, ¿en qué momento tengo que hacer la mitzvah? Y eso fue la segunda parte de la Gadá. Una discusión de cuándo es la mitzvah de recordar la salida de Egipto. Y en el pasuk mismo le contestas a los niños, la mitzvah es en qué momento y qué detalles. Después, ¿qué viene en el pasuk? Dice, Beigata Levinja Yom Ahu Lemor, diciendo, significando que la próxima parte es contar. Dice, explica Mejiltá, que es cuando la persona comienza así la historia de lo que es la salida de Pesaj. Según el Rambam, acá en este momento, Lemor es cuando comienza de verdad la mitzvah de contar la salida de Egipto. Acá es donde empezamos a traer los Pesukim, la historia desde el principio, cómo es que empezó Abraham, Isaac, Jacob, cómo es que los judíos fueron esclavizados, los Pesukim de la salida de Egipto. Todo esto se aprende la palabra Lemor. Empezamos con que éramos esclavos a Paró en Egipto. ¿Por qué empezamos ahí al principio en Abadim Ainu? De vuelta, porque ahí no estábamos discutiendo la historia de por qué estábamos en esta situación. Ahí estábamos discutiendo alajá. ¿De dónde sé y por qué estoy hoy contando la salida de Egipto? Y por lo tanto, empiezo desde el punto que éramos esclavos en Egipto. Pero ahora, en la tercera parte de la Gadá, cuando voy a empezar a contar la historia en sí, empiezo del principio. Empiezo a contarte sobre cómo empezó toda la historia, que empezó con Abraham Avinu. Mucha gente se pone a alargar y contar shiurim, se ponen en 5 o 10 minutos en cada parte de la primera parte de la Gadá de Pesaj. Todo lo que es las primeras antes de cuando empieza la historia. Y ese es todo el punto que te perdiste lo que es la Gadá. La primera parte es introducir alágicamente por qué estoy haciendo la Gadá de Pesaj y explicando por qué en este momento. Eso es todo. Si empiezas a profundizar acá, la gente se empieza a aburrir, se empieza a quedar como que 10 minutos en cada palabra del principio, y cuando viene la parte importante, donde hay que alargar, donde hay que empezar a contar, ya la gente no quiere estar desconectada de la Gadá. Como uno empieza, va a cambiar todo el efecto de cómo va a seguir la Gadá. Especialmente con los chicos. Si uno ya del principio los aburre y los pone pesados, ya el resto de la Gadá sigue igual. Por eso es muy importante. Las primeras partes que son alágicas, explica el Malvin, hacerlas tranquilo, hacerlo de una forma que estés atrayendo a los chicos. No te pongas aburrido a alargar cada parte y parte de lo que es la primera parte de la Gadá. Esto quita la atención de la gente que está sentada en la mesa, en especial de los niños. Después pasamos a hablar de las plagas, hablamos de Kriyat Yansuf, contamos un poco de las cosas que pasaron después de la redención, Torah, que tenemos el Shabbat, que llegamos a la tierra de Israel. Todo esto es parte de ¿qué? De la palabra Lemor. Vas a contar la historia. Después de todo esto, la Gadá
salta a Rabban Gamliel. Que ayer estuvimos estudiando este punto. Salta el punto de las tres cosas que dice Rabban Gamliel allá Omer, Kol mi shelo amar shelo ya devarim elu bapesach, lo yatza yedechov. El que no diga estas tres cosas en Pesach, no sale de Jova. Pesach, Matzah o Maror. ¿No? La pregunta es, ¿qué hace esto acá? ¿De dónde los que escribieron la Gadá de Pesach sacaron de que hay que hacerlo de esta forma? ¿Cuál fue la base para meter una Gemara de Rabban Gamliel en la mitad de la Gadá? Es como que está fuera de lugar esto. ¿De dónde vemos en el Pasuk, que es la base de todo este punto? Entonces, si volvemos al Pasuk del Tam, perdón que volvemos, pero esa de vuelta es la base, hay que ver las palabras en el Pasuk. Ya explicamos qué significa Beigata Levinja. Ya explicamos qué significa Bayomahu. Ya explicamos qué significa Lemor. Ahora, ¿qué nos queda después? Baburze, que se traduce con esto, por esto. Uno está señalando algo. De acá aprenden los Jamim que la persona tiene que mostrar con el dedo cada cosa y cosa que está en la mesa, de Pesach, Matzah y Maror, o sea, la que tienen costumbre de señalar ciertas cosas sí, otras cosas no, pero señalamos y decimos por esto. ¿Y de dónde lo aprende? Del Pasuk. El Pasuk dice, Baburse, por esto. Y por eso es que trajeron la Gemara de Rabban Gamliel, porque él está diciendo, por estas cosas que ves en la mesa, tiene que ver con el ceder de Pesach. De vuelta, la base está todo basado en ¿qué? En el Pasuk mismo. De esta forma podemos saber dónde estamos en la Gadá. O sea, una vez que uno entiende la parte técnica de por qué la Gadá fue escrita de tal forma y qué es lo que estás logrando en cada parte de la Gadá, es una conexión diferente con la Gadá. ¿Entendés por qué los Jamín la pusieron con este orden? Que parece ser una cosa rarísima, pero ahora que vemos que estamos basados en el Pasuk, entendemos que cada parte está donde está con un propósito en especial. Y de vuelta, todo esto, ahora que decimos Baburse en el Pasuk, es porque nos viene a enseñar esto en específico. Pesach, Matzah o Maror. La quinta parte de la Gadá, ¿cuál es? Es la parte más difícil de toda la Gadá. Si uno le pregunta a alguien, ¿qué es lo más difícil en Pesach? Mucha gente dice comer matzah la segunda noche. Eso es lo más difícil de todo Pesach. ¿Pero qué es lo más difícil de Pesach? ¿Cuál es la mitzvah más difícil que la persona debe lograr en Pesach? Está escrito en la Gadá. Bechol dormador hayab adam leirot et atzmo kehilu hu yatza mimisraim. Esto es algo muy difícil. ¿Cómo la persona puede lograr? Una cosa es que yo te digo, tenés que conmemorar, recordar, relatar la salida de Egipto. Pero decirte y obligarte a vos sentir que estás saliendo de Egipto es muy difícil. ¿Cómo le obligás a alguien? ¿Cómo pones una mitzvah que la persona se debe sentir que él está saliendo de Egipto? ¿De dónde, cómo haces esto? Entonces escuché una historia de Rabbi Mansur muy linda, que dijo así, él explica así psicológicamente. Dice, muchas veces a la gente que le gusta leer, cuando uno está leyendo un libro, si es un libro de, por ejemplo, de suspenso, uno reacciona a lo que uno está leyendo. Uno puede ver a la persona y está leyendo algo de suspenso, está nerviosa. Si está leyendo algo de comedia, se ríe. Si está leyendo algo que es triste, se pone triste. Uno reacciona al libro que uno está leyendo. Pasa mucho. Hicieron un estudio muy interesante con el tema de las películas. Pusieron a gente, una universidad hizo el estudio, pusieron a gente a ver películas y les conectaron máquinas para ver cómo los cuerpos van cambiando según lo que ellos van viendo en la imagen. Cuando veían cosas de miedo, veían cómo el corazón palpitaba. Cosas de tristeza, cómo lloraban. Y después a la gente le decían, pero vos entendés que estás viendo una película. Esto no es real. ¿Por qué estás reaccionando de esta forma? Más todavía, agarraron a los actores mismos de películas de acción, que en la película les disparaban y morían. Y esos actores mismos, cuando veían que fallecían en la película, se ponían totalmente nerviosos. Luego le decís, vos filmaste la película, vos actuaste, vos sabes que es mentira. ¿Por qué reaccionas así? Porque cuando uno lo ve con esa forma, uno se mete al punto que te afecta. De esta forma es igual, explica el Malvin, la persona que se mete en la Gadá, que lo lee como que está conectándose con la Gadá, que estudia antes para entender qué es lo que está leyendo. Alguien que no se prepara, es imposible que llegue a Pesaj, lea la Gadá
y cumpla con esta mitzvah de sentirse que está saliendo de Egipto. La única forma de lograr esto, ¿cómo es? Preparándote antes. Así como un libro hay que leer bastante para meterte en la historia, o en una película tenés que verla toda para entender qué está pasando. Si vos pones una parte, agarras una página y empezás a leer, no sentís esa conexión. Pero si vos entendés qué es lo que está pasando, el efecto que va a tener en vos es totalmente diferente. De esta forma misma, de esta forma misma, de esta forma misma, la única forma de que la persona sienta ese sentimiento que está pidiendo la Agadá es por medio de la preparación. Por medio de estudiar y prepararte a entender qué es lo que está pasando en la Agadá. Continuamos. Entonces, más todavía. Vamos a decir así. ¿De dónde vemos esta idea de que la persona debe sentirse que está saliendo de Egipto? Entonces, si uno vuelve al paso, de vuelta a la base de todo lo que estamos estudiando hoy, dice, Asa Hashem Li, que Dios hizo por mí. De vuelta al final del pasuk, decimos que Dios hizo por mí. De acá vemos el orden de la Agadá. ¿Por qué decidió poner este pasuk acá? Porque dice, de acá vemos que tiene que ser algo que tiene que ver conmigo, que Dios hizo por mí. Y de acá aprende el que escribió la Agadá, por eso puso esta mitzvah acá, a entender que en este punto la persona debe sentirse como que salió de Egipto. Y las últimas palabras, Betzetim y Misraim, de vuelta el pasuk termina diciendo que Dios me sacó de Egipto. Dice, esto se refiere a Lel, porque ¿cómo empezamos a leer? Decimos, Betzet Israel mi Misraim. De acá de vuelta vimos como todo el orden de la Agadá no fue a coincidencia, no fue que trajeron párrafos y los pusieron así como cualquiera, sino que se basaron en el pasuk de donde aprendemos la mitzvah de la Agadá misma. Que ya dijimos cuál es, de vuelta vamos a repetirlo de vuelta y vamos a decir cada uno qué significa. Veigadta levinja. Y le vas a enseñar a tu hijo, le vas a transmitir a tu hijo. Dijimos que de acá se aprende la mitzvah de contar por qué estamos haciendo esta mitzvah, de contar la salida de Egipto. Bayomahu, explicamos que en la Agadá viene a traernos en qué momento es. En este día, ¿qué día? ¿En qué momento? ¿De día, de noche? ¿Qué día de qué día del mes? Eso es Bayomahu. Lemor, explicamos que significa contar sobre la salida de Egipto. Alargar sobre qué significa la salida de Egipto. Ba'aburse, explicamos que significa que uno señala Pesach, Matzah, Maror. Asa Hashem Li, que Dios hizo por mí, ahí la Agadá trae la mitzvah de recordar que Dios, tenemos que sentirnos como que Dios hoy nos está sacando de Egipto. Betzetim y Misraim es Alel, y de ahí vemos la mitzvah de vuelta de recordar la salida de Egipto. Entonces, ya con todo esto, vimos en general por qué el orden de la Agadá está como está. Viene todo de un pasuk, y como ya explicamos, en particular ese pasuk, ¿qué es lo que viene a decirnos? Viene a decir que todo el punto es pasar el mensaje a los hijos. Eso es lo principal, porque la base de dónde aprendo el orden de la Agadá de Pesach, según el Malvin, y de dónde aprendo la mitzvah de lo que es la Agadá de Pesach, que es, le vas a pasar a tu hijo. Y por eso vemos la historia de los jajamín que se juntaron para hablar de la salida de Egipto, aunque sabían todo, porque no se trata de ellos, se trata de las próximas generaciones que reciban ese mensaje. Y como ya explicamos, no es algo histórico, no es algo que se trata solamente de nuestros abuelitos pasados de hace mucho tiempo. Se trata de hoy, se trata de, si no fuese por lo que Dios hizo, hoy no seríamos quien somos. Cuando uno puede meterle esa idea a los hijos, darle a entender y que se conecten con la idea que esto tiene que ver con nosotros hoy en día, es un hack totalmente diferente. Esa fue la historia general, la base de lo que va a ser el orden de la Agadá de Pesach. Ahora que tenemos tiempo, vamos a continuar y vamos a comenzar a meternos más en profundo en cada parte de la Agadá de Pesach. Hoy vamos a empezar con Alajmanía, la primera parte de lo que representa lo que es la Agadá de Pesach. Entonces comienza el Malvin diciendo, primera pregunta que todos tenemos, ¿por qué Alajmanía está en arameo? Toda la Agadá está en hebreo. Esto justo está en arameo, hay muchas respuestas. Vamos a ver la respuesta que él trae. ¿Por qué Alajmanía está en arameo? Segunda pregunta, está escrito todo el que no tenga que comer. Esta pregunta la hacen todos. Decimos,
Alachmania, Diajalúa Bataná, Be'arad Isaim, Kol, Dichfir, Yete, Beyehol. Todo de vuelta el que tenga hambre, que venga y que coma. Todo el que necesite, que venga para acá. Entonces, en la pregunta, ¿cuándo es que la persona está diciendo esto? Hoy en día, ¿cuándo lo decimos? La persona está en la casa, ya con todos los invitados, puertas cerradas. Más todavía este año, ¿cuántos invitados vamos a tener de afuera? Muy poquitos. Está bien, ojalá que ya se termine todo y podamos tener muchos invitados a todo el mundo. Pero la pregunta es, ya estás en tu casa, sentado en la mesa, las puertas cerradas, ahora vas a venir y decir a la humanidad que vengan a comer los de afuera. No tiene sentido. Ahora estás invitando, cuando ya estás en tu casa encerrado. Esto no es el momento, es un chiste. Estás cargando, ¿qué estás haciendo? Después, continuamos y decimos así. Leshana, decimos, Ashata, Ajá, decimos, somos esclavos. Leshana, Abba, de Abba de Israel. Entonces, perdón, Ashata, Ajá, este año estamos acá. Leshana, Abba, de Abba de Israel. Dice, decimos, ahora estamos acá, el próximo año vamos a estar en la tierra de Israel. Y después decimos, Ashata, Abde, ahora somos esclavos. Leshana, Abba, de Nejorim. El próximo año vamos a ser libres. Estamos yendo según la escritura de los Ashkenazim, que acá saltean las palabras Be'ará de Israel. Pero él pregunta, de vuelta, el orden está mal. Primero tendrías que haber dicho, primero esclavos y después libres. Y después tráeme que no estamos en la tierra de Israel. Y después pasamos a estar en la tierra de Israel. ¿Por qué me trae que este año estamos acá, el año que viene en Israel? Y después me dice, ahora somos esclavos, después libres. ¿Qué es lo que tiene que venir primero? Primero libertad. Y después la tierra de Israel, que es como pasó en la historia del pueblo de Israel. Primero fuimos libres y después fuimos a la tierra de Israel. ¿Por qué en el primer párrafo de la Agadá parece estar el orden de una forma opuesta? Primero menciona la idea que queremos ser libres y después menciona la tierra de Israel. Entonces el Malvin explica algo muy interesante. El Malvin explica que Al-Ahmad ya fue escrito en el primer exilio de Babel. ¿Cuándo en la historia se escribió esto? En el primer exilio de Babel, entre la destrucción del primer templo y el segundo templo de los judíos. Dice, explica que fue escrito en arameo. ¿Por qué? Porque era el idioma que hablaban. De vuelta estaban en Babel, hablaban arameo, y por eso fue escrito en este idioma. Dice que en verdad, ¿cuándo decían esto? Cuando fue escrito, ¿cuál fue el objetivo de este párrafo? Lo decían en las calles. ¿Por qué? Explica el Malvin algo muy lindo. Dice que si uno va a los pobres y le dice, no tenés donde comer, vení a casa, se va a sentir mal. Se siente mal la gente. Se siente como con bullá. Pero los jamín establecieron que la gente vaya a las calles y diga, el que quiere cumplir con la mitzvah de Pesach, que venga a mi casa. De vuelta, no por la comida. Que venga conmigo, quiero tener invitados. La gente decía esto en la calle, eres Pesach, para invitar a la gente a comer matzá con él. No por un tema que no tenés que comer, sino que era una forma de invitar a la gente y tiene mucho sentido. Ahora la Jmaniyá tiene sentido. Originalmente, ¿cómo fue establecido esto? No decirlo en Pesach, cuando ya estás en tu casa encerrado, no tenés a nadie, no tenés forma de invitar a nadie. Esto era antes de Pesach, que la gente gritaba en las calles, el que quiera, por favor, esté invitado a mi casa a comer conmigo. Después, continúa y explica que si estaban en el Galut, tiene sentido. En el primer Galut decían, hoy estamos acá, o sea, en Babel, el año que viene en Jerusalén, en Israel. Ellos estaban diciendo, ojalá que termine el primer Galut y podamos ir a la tierra de Jerusalén. Y por eso es que está este orden de esta forma. Y después cambió el texto. ¿Por qué? Porque en la historia, después el pueblo de Israel volvió a la tierra de Israel. Y entonces se agrega en el Al-Ahmaniyah y decimos así. Decimos, Kol ditzrich yete de Ipsach. Todo el que necesite que venga y se junte con nosotros a comer el Corban Pesach. Lo más interesante de esto, que todos preguntan, es, sabemos una halajá muy interesante. Para poder participar de un Corban Pesach, la persona tenía que, antes de Pesach, juntarse con un grupo, seleccionar un animal, ser parte de un grupo, y en el momento que le están haciendo shejitá, antes de que le hagan shejitá, tenés que ser parte de ese grupo y designado para ese animal. Si no haces esto, no podés ir en la mitad de Pesach, tocar la puerta a tu vecino y decir, ¿puedo comer el corbán con ustedes? No podés. La única forma que podés
es siendo parte de este grupo antes que empiece Pesaj. Acá vemos una prueba que cuando hacían esto, lo hacían antes de Pesaj. Si ya cuando estaban en la tierra de Israel están invitando a la gente a participar del Corban, tiene que ser que no lo decían en la noche de Pesaj, lo decían antes. Muy bien. Y después, ¿cómo dice? Dice, este año somos esclavos. El próximo año vamos a ser libres. Si uno se pone a ver la historia del pueblo de Israel, pasó de que de vuelta estábamos en la tierra de Israel, pero estábamos bajo el dominio de los griegos, de los romanos, estuvimos bajo el dominio de muchos, y por eso se refiere como esclavos, que no teníamos libertad de hacer lo que queramos, éramos esclavos bajo ellos. Por eso es que en la historia termina ahora el párrafo de Al-Ahmaniyah diciendo esclavos y después libres. Básicamente, Al-Ahmaniyah es un resumen de la historia del pueblo de Israel, cómo se fue relacionando con Pesaj durante las diferentes generaciones. Entonces explica el Malvin por qué los Jamín establecieron este Al-Ahmaniyah al principio, para que la persona entienda que en cada generación se conectan a Pesaj de una forma diferente. Para que la persona no sienta, Pesaj no tiene nada que ver conmigo. Uno está empezando la Gadá diciendo, cada generación ves cómo se conectó diferente. Y por eso lo seguís leyendo. Para que entiendas, tú te conectas a tu forma en Pesaj, diferente a lo que fueron las otras generaciones. Y el Malvin trae otra explicación increíble, totalmente diferente, pero es increíble. Él dice, Al-Ahmaniyah es algo técnico. Y vamos a ver cómo, y vamos a ver cuál es el objetivo de Al-Ahmaniyah. Él explica así. La explicación está basada en la Gemara en Masejet Pesajim. La Gemara pregunta, ¿por qué en Pesaj hacemos tantas cosas raras? ¿Por qué mojamos 2 veces la papa o el celery? ¿Por qué movemos la kiará de acá para allá? Los marroquíes que ponen la kiará en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué tantas cosas raras? ¿Por qué hacemos todas estas cosas que llaman la atención? Dice la Gemara muy simple. Todo el propósito, ¿cuál es? Llamar la atención a los niños. Como ya explicamos al principio, todo el objetivo de la Gadá, ¿cuál es? Pasar el mensaje a los chicos. Siendo que el objetivo es pasar el mensaje a los chicos, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Llamar la atención. Que ellos se conecten con la Gadá de Pesaj. Por eso, de vuelta, es que muchos tienen la costumbre de hacer cosas raras en la noche. Hay varias costumbres que estuve buscando, que la gente hace, se viste raro, mueven la kiará, sacan toda la comida. Hay seculot que traen, que por ejemplo las mujeres que no están casadas, que sean ellas las que sacan la kiará como para participar. Dice que es seculot para casarse. Muy interesante. El punto es que hacemos todo esto ¿para qué? Para llamar la atención y que los chicos, que es lo principal de la noche, y la gente también, que se conecten y digan, ¿qué está pasando? Explica el Malvin algo muy interesante. La única forma de llamar la atención a los chicos, ¿cuál es? Si están sentados en la mesa. Si no están en la mesa, ¿cómo vas a llamar la atención? ¿Dónde están los chicos normalmente? Jugando acá, jugando en el cuarto, jugando afuera, saltando en el sillón. No están en la mesa. ¿Cómo llamas a los chicos a la mesa? Dice que uno, ¿qué hace? Dice, empezás a decir, la comida está lista. Cuando mamá grita, la cena está lista. ¿Qué hacen los chicos? Vienen corriendo a la mesa. Explica el Malvin muy lindo. ¿Por qué empezamos con Al-Ahmaniyah? Empezamos diciendo, la comida está acá. ¿Qué van a hacer los chicos? Van a correr a la mesa. Él dice, es técnico. La razón que empezamos llamando Al-Ahmaniyah es como diciendo, uno grita, la cena, ya está la cena, chicos a la mesa. ¿Qué hacen los chicos? Van corriendo a la mesa. Esa era la forma de llamar a los chicos. El pan está en la mesa, los chicos venían corriendo. Explica el Malvin. Empezamos la Gadá que gritando a los chicos, vengan a la mesa. Porque si vas a empezar a hacer cosas raras, pero los chicos no están, no lograste nada. Las primeras palabras de Al-Ahmaniyah que es llamar a los chicos a la mesa y asegurarse que estén ahí. Después, ¿qué? Después empezás a hablar de vuelta de cosas que van a llamar la atención y los chicos van a escuchar. Y lo más interesante es cómo terminas Al-Ahmaniyah. Dice Leshaná, Abad, Erejulim. ¿Esto qué es? Como Mashiach. El próximo año vamos a estar libres. Explica el Malvin muy lindo. ¿Cómo termina un shiur siempre? Rabbi Hanabe Kasha Omer. Esa es la forma que terminamos nosotros hoy en día. Hay muchos jamín de cómo termina el shiur y que podamos ver al Mashiach, Besat Hashem en nuestros días. Antes, la costumbre es que cada vez que terminaban un shiur, mencionaban que vamos a estar libres, que va a venir el Mashiach. Esa es la forma de terminar el shiur. ¿Cómo terminamos el Ahmaniyah? Decimos, el próximo año vamos a estar libres. Esa es la forma de terminar todo. Entonces el chico va a decir, pero no entiendo, recién empezamos. No comimos, me sacaste la kiará, la volviste a traer. De vuelta, todo el punto es, según él,
Alajmania es llamar la atención para los chicos. Empezás diciendo, estarás en la lista, no les das de comer, decís una pesuquina en el medio, y al final decís, oh, acá terminó el shiur. ¿Cómo acá terminó el shiur? No comimos, no hicimos nada, ni comimos matzá. ¿Cómo va a terminar acá? De vuelta dice, ese es todo el punto. Llamar la atención a los chicos. Los también recomiendan entonces que Alajman ya no se trata de empezar a decir shiurim de 15 minutos explicando cada palabra. El objetivo, según el Malbim de Alajman ya, ¿cuál es? Llamar la atención a los niños. Ese fue el objetivo de por qué fue establecido eso al principio de la Gadá. Como empieza, continúa. Con los chicos es una verdad impresionante. Si un chico empieza de buen ánimo el ser, va a continuar con buen ánimo, con atención, va a continuar de una forma increíble. Si un chico comienza con una cara mal, con un ánimo difícil, es muy difícil volver a recuperarlo. Al-Ahman ya se trata de llamarle la atención a los niños, que empiecen a participar del Seder de Pesach. No de contar shurim de 40 minutos de cada palabra y de cada cosa. Según el Malbim, el objetivo es conectarte con tus hijos. Llamarles la atención para que empiecen a preguntar, para que empiecen a ver que no es una noche normal, que es algo interesante, que es algo que me va a llamar la atención y quiero ser parte de esto. De vuelta para resumir, hoy vimos, muy importante, que según la base, según el Malbim, la base de toda la Gadá es la respuesta que le damos al niño que no sabe responder. Y él explica que todo el orden de la Gadá fue basado en este pasuk. De vuelta el pasuk, muy importante. Veigadta levinijai, le vas a decir a tu hijo, Veibayomahu, en este día lemor diciendo, Baburse, por esto, asado naili, Dios hizo por mí, Betzetim y Misraim cuando salí de Egipto. Esa es la base de todo el orden de la Gadá. Y estudiamos según el Malbim y explicamos qué representa el primer párrafo de la Gadá. Al-Ahmaniyah, según su primera explicación, es la idea de conectarse con todas las generaciones y entender que a cada generación pesa, le toca de una forma diferente. Y él tiene que entender que yo soy parte de esa historia. Y la forma que me afecta a mí es parte de la Gadá. Por eso es que pusieron varias generaciones cómo les afectó Pesach. Y la segunda explicación es, todo el punto de la Ahmaniyah, ¿cuál es? Llamar la atención a los niños. Empezar el Seder pensando en ellos, conectándote con ellos y llamarle la atención a ellos. Se trata de ellos. En resumen, y toda la Gadá va a ser este punto, la Gadá se trata de pasar el mensaje a los hijos. No se trata de uno, se trata de darle a entender a ellos. No se trata de mí, se trata de vos. Y no se trata de algo que pasó hace 3000 años, se trata de algo que está afectando a vos hoy en día. Muy bien, hasta luego, buenas tardes a todos. Los espero mañana si Dios quiere. Muy bueno, Adrián, ¿eh? Gracias.